Continuamos con el curso de libros históricos. Toca el turno de dedicar un momento al estudio de la figura del rey Josías. Llama la atención, en primer lugar, cómo es elegido desde su infancia. Más o menos en torno al año 639 antes de Cristo. Leemos en la Sagrada Escritura, en el segundo libro de los Reyes, lo siguiente: Josías comenzó a reinar a los 8 años. Comienza pues desde muy pequeño con este encargo. Reinó 31 años en Jerusalén. Efectivamente morirá en torno al 609 antes de Cristo. Indudablemente que por su edad eran otras las personas que llevaban adelante los asuntos del gobierno. Quizá su madre, dice su madre, Yedidá, era hija de Adayá, natural de Boscat. Este detalle nos hace pensar en tantas ocasiones en que efectivamente es alguien elegido como rey, pero son sus mayores los que llevan adelante el gobierno. Probablemente con este dato de la Sagrada Escritura, la responsabilidad estaría en su madre Yedidá. ¿Cuál es el origen de Josías? Hay un rey anterior a él, en este caso se llama Amón. Dice que en el capítulo 21 del libro de los Reyes, versículo 19, dice que Amón comenzó a reinar a los 22 años y reinó 2 años en Jerusalén. Por ejemplo, este rey anterior a Josías reina muy poco, solo 2 años. En cambio, Josías pues tendrá en torno a 31 años de reinado en Jerusalén. Obviamente comienza desde muy pequeño, también eso influye en la contabilidad, pero llama la atención que efectivamente tendrá un reinado muy largo. Dice que Amón ofendió con su conducta al Señor como su padre Manasés. Tenemos por lo tanto aquí la ascendencia del rey Josías, Manasés, y luego el otro rey Amón. Este rey Amón abandonó al Señor, Dios de sus antepasados, y no siguió el camino del Señor. Los servidores de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. El rey Amón, entendemos también por qué duró tan poco. Reinó solo 2 años en Jerusalén, pues fue asesinado en su palacio. El pueblo mató a todos los autores de la conspiración contra el rey Amón. Hubo una venganza de parte del pueblo y proclamó como rey en lugar suyo a su hijo Josías. Es decir, es asesinado su padre Amón y el pueblo, por lo tanto, elige a su hijo Josías. Este es el primer dato que compartimos con ustedes, el hecho de la elección desde muy pequeño, desde Josías. Se menciona el nombre de su madre, como decíamos, Yedida, y llama mucho la atención que a diferencia de Amón, su padre, o de Manasés, su abuelo, tengamos una afirmación clara de un rey que agradará al Señor. Versículo 2 del capítulo 22 del segundo libro de los Reyes, anótenle ahí con mucho cuidado porque son pocos los reyes valorados positivamente en esta historia que venimos estudiando, en la historia de los libros históricos, la historia que nos cuenta el segundo libro de los Reyes, o también en estudios histórico-críticos, la llamada historia deuteronomista. Dice que agradó con su conducta al Señor e imitó el comportamiento de su antepasado David. Entonces el narrador nos vincula a este rey Josías no solo con su padre o su abuelo, sino el punto de referencia es David. Dice que imitó el comportamiento de su antepasado David, sin desviarse ni a un lado ni a otro. Estamos, por lo tanto, ante una figura cuasi davídica y por lo tanto merece la pena que pongamos atención porque efectivamente puede hacer cosas importantes en favor de su pueblo y sobre todo
en la relación con Dios. Vamos ahora a pasar a otro hecho relevante de la historia del rey Josías. Esta historia tiene que ver con el descubrimiento del libro o del rollo de la ley. En este caso es muy llamativo el hallazgo que acontece del libro de la ley y es de una relevancia muy importante también en los estudios bíblicos porque este hallazgo del rollo de la ley, cuando se estaban haciendo las obras del templo, representa una de las posibilidades de que efectivamente se haya encontrado buena parte de lo que actualmente tenemos en el libro del Deuteronomio. Este libro de la ley, por eso denominado así, parece apuntar a que en un determinado momento quizá el, el rollo de la ley se extravió, el rollo de la ley se olvidó, o también puede ser una manifestación simbólica efectivamente de que se ha encontrado o hay una posibilidad de que se realice una reforma de la vida, del culto del pueblo de Israel. Es decir, este hallazgo tendría un sentido tanto histórico, un sentido tanto simbólico y también un sentido canónico, porque nos invitaría a considerar la posibilidad de que aquí se hubiera encontrado buena parte del Deuteronomio y entonces se marcara la línea o se entendiera por qué efectivamente tanto el reino del norte como el reino del sur desaparecieron o efectivamente buena parte de la población o al menos los más importantes, fueron llevados al exilio. El libro de la ley, como manifiesta cuando se lee, cuando la profetisa Huldá también interpreta lo que ahí está escrito, lo que se manda a decir, pues no dice cosas a veces tan agradables. Por ejemplo, dice en el capítulo 22 del segundo libro de los Reyes, en el versículo 14, pueden ahí revisar en su Sagrada Escritura, hacer las anotaciones necesarias. Dice que el sacerdote Gelcías y los demás comisionados acudieron a la profetisa Huldá, esposa de Salún, hijo de Ticuá y nieto de Jarjás, guarda del ropero, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén, y le expusieron el caso. Ella les dijo: Así dice el Señor Dios de Israel, digan al hombre que los ha enviado a mí, yo voy a traer la desgracia sobre este lugar y sobre sus habitantes. Voy a cumplir todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Ellos me abandonaron, quemando incienso a otros dioses, y me irritaron con su conducta perversa. Pues bien, mi ira arderá contra este lugar y no se apagará. Dirán, sin embargo, al rey de Judá que los ha mandado a consultar al Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel, con relación a las palabras que has escuchado. Pues que tu corazón se ha conmovido y te has humillado ante el Señor al oír lo que he decretado contra este lugar y contra sus moradoras, contra sus habitantes, contra sus moradores, el terror y la maldición que les espera. Porque has rasgado tus vestiduras y llorado ante mí, decir el rey Josías, ha tenido ya expresiones de dolor, de humillación, de penitencia. Yo también te he escuchado. Dice que Dios escucha al rey. Yo haré que te reúnas con tus antepasados y que te entierren en paz, sin que tengas que ver toda la desgracia que voy a descargar sobre este lugar. Efectivamente, tenemos por lo tanto dos partes en el mensaje de la profetisa Hulda. Uno efectivamente negativo y una concesión para el rey Josías por el esfuerzo, por la penitencia que ha realizado, y él no verá la desgracia efectivamente del exilio, le tocará a sus descendientes. No obstante, es importante destacar que a pesar de la tristeza, del sentimiento, de la culpa que pudo haber experimentado el rey Josías, intenta también poner en marcha como de último momento o intentando llevar a cabo o llevar a cumplimiento lo que el libro de la ley contenía, y entonces empieza a organizar una reforma, la conocida reforma de Josías, que es necesario también valorar, al menos tratar de entender. Y en este caso es importante sobre todo ver cómo el rey Josías pues involucra a todo el pueblo, efectivamente trata de que esta reforma tenga que ver con todos los estamentos. Dice en el capítulo 23
que el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Después subió al templo del Señor con toda la gente de Judá y todos los habitantes de Jerusalén. Fijémonos cómo se acentúa en el todos, como si quisiera llevar esto a todas las personas, que se involucren todos los habitantes de Jerusalén para que se logre una reforma o incluso quizá en sus intenciones poder cambiar la voluntad de Dios, la desgracia que había decretado contra el reino de Judá. La reforma tendría quizá incluso un sentido de esperanza para el pueblo. Dice que convocó a toda la gente de Judá, a todos los habitantes de Jerusalén, y dice sacerdotes, profetas, todo el pueblo, chicos y grandes. Leyó ante ellos todas las palabras del libro de la alianza encontrado en el templo del Señor, y de pie junto a la columna selló ante el Señor una alianza, comprometiéndose a seguirlo, a cumplir sus preceptos, mandamientos y leyes con toda su corazón y toda su alma. Fijémonos cómo son expresiones que se encuentran en el libro del Deuteronomio, antes de que comenzara propiamente toda la historia de la posesión de la tierra y después la época del profeta Samuel, los primeros reyes y luego ya todos estos reyes, tanto del reino del norte y del sur. Josías sintetiza de alguna manera con este hallazgo del libro de la ley todo lo que hemos aprendido en los libros históricos. Y dice que se comprometió a cumplir preceptos, mandamientos, leyes con todo su corazón y toda su alma y a practicar las palabras de la alianza escritas en aquel libro. Las palabras de la alianza escritas, por eso decíamos que ya había que un sentido canónico. Se concede autoridad a las palabras escritas. Comienza un dinamismo de la escritura, de la inspiración, de la autoridad, para que uno pueda comprometerse con esta palabra que ha sido escrita, que ha sido puesta por escrito. Y todo el pueblo dice, ratificó esta alianza. El pueblo está animado, está comprometido. Capítulo 23, versículo 3, efectivamente, como dando una respuesta favorable a la propuesta del rey Josías. Esta esta puesta en práctica también conlleva algunas situaciones difíciles, obviamente, porque tiene que ejecutarse ciertas acciones que para nuestra sensibilidad pudieran parecer muy fuertes, difíciles de entender. Pues tiene que ejecutar, por ejemplo, dice en el versículo 4 del capítulo 23, el rey mandó al sumo sacerdote Gelcías, a su sustituto y a los guardianes de la puerta que sacaran del templo del Señor todos los objetos que se utilizaban en el culto a Baal, a Aserá y a los astros del cielo. Se sacan pues todos los objetos que han conducido a la idolatría. Los quemó en los campos del torrente Cedrón, fuera de Jerusalén, y llevó sus cenizas a Betel. Suprimió a los sacerdotes idólatras. Aquí hay que recordar que se llevó todos estos objetos a Betel porque en Betel ha estado el origen del pecado, de acuerdo a esta historia que hemos conocido. Recordamos lo que sucedió con Jeroboam, el que inició el reino del norte, la separación después de los malos entendidos y no haber llegado a acuerdos con Roboam. Puso 2 becerros de oro en Dan, en Betel, para que se estableciera un nuevo culto. Entonces, ahí es donde empieza a realizar también esta reforma el rey Josías. Dice que suprimió a los sacerdotes idólatras instituidos por los reyes de Judá para quemar incienso en los santuarios. Algo de lo que sucedía en el reino del norte aparecía también en el reino del sur. Dice que suprimió también a los que ofrecían sacrificios a Baal, derribó la casa dedicada a la prostitución sagrada que estaba junto al templo del Señor, mandó que vinieran todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, profanó los santuarios que estaban en los altosanos, es decir, una serie de cosas que tratan de poner de relieve que es necesario eliminar la idolatría. En el versículo 12, derribó los altares que había en el terrado de la estancia superior de Ahaz, levantados por los reyes de Judá, pulverizó los que había levantado Manasés. Es decir, todo lo que habían hecho los reyes anteriormente aparece aquí ya destruido. Josías arrasa con todo lo que se había hecho anteriormente, que había conducido a la idolatría en el pueblo de Judá.
Continúa la narración, derribó también el altar que había en Betel, santuario construido, como decíamos, por Jeroboam, hijo de Nabat, el que arrastró a la idolatría a Israel. Entonces vemos que efectivamente Josías inicia una reforma que tiene como centro fundamental poner de manifiesto que se ha caído en la idolatría, que se han desviado de lo que decía el Deuteronomio y que prácticamente los reyes poco han colaborado para que el pueblo de Israel fuera fiel. El último dato que queremos compartir también por la importancia que reviste en el caso del rey Josías es efectivamente una celebración de la Pascua. El rey Josías vuelve a señalar la importancia de esta fiesta. Ahí anoten en su Sagrada Escritura, en el capítulo 23, versículo 21, el rey ordenó a todo el pueblo. ¿Qué ordenó el rey? Dice, celebren la Pascua del Señor su Dios, según está escrito en el libro de la Alianza. Entonces, hay un elemento de destrucción, es verdad, de la idolatría, pero se tiene que ofrecer algo al pueblo. Esto es muy interesante en cuanto a pedagogía pastoral que propone el rey Josías. Se eliminan ciertos elementos, pero se recuperan los que debemos de celebrar, los que el pueblo de Israel debe de conservar. Y dice, celebren la Pascua del Señor, quizá la celebración síntesis o que sintetiza toda la historia de Israel y de Dios, toda la historia de Dios con su pueblo, una salvación que se verificó en Egipto, una propuesta de alianza que nació en el desierto y una búsqueda de fidelidad que se ha pedido a través de los distintos reyes, sin embargo a veces difícilmente realizable. Dice que no se había celebrado una Pascua como esta desde el tiempo en que los jueces gobernaban Israel. Bastante tiempo, por lo tanto, no se celebró una fiesta de Pascua con tanta relevancia, con tanta solemnidad, quizá con tanta festividad o incluso con tanta memoria. ¿Cuántas cosas pudieron haberse suscitado en esta Pascua convocada por el rey Josías? Dice que no había habido una desde el tiempo de los jueces, ni en todo el tiempo de los reyes de Israel y de Judá. El año 18º de Josías se celebró en Jerusalén esta Pascua en honor del Señor. Desgraciadamente, aún con todos los esfuerzos de este rey, grandes esfuerzos, imitador de David, descubridor también, o al menos le toca el hallazgo del libro de la ley, el intento de poner en práctica algunas cosas que se señalan en el libro. De todas maneras, efectivamente será difícil detener la catástrofe que se avecina. Están ya en pugna Egipto y Babilonia. Él trata de entrometerse entre estas luchas. El faraón Necao, rey de Egipto, fue al encuentro del rey Josías y efectivamente en este ataque morirá el rey Josías, dejando hacia su pueblo en manos de su descendencia, que efectivamente volverán a tener muchas dificultades con Babilonia hasta que llegue el año catastrófico del 586, donde Israel será llevado al exilio a Babilonia. Terminamos así esta exposición del rey Josías.